Bienvenidos a este canal, bienvenidos al laberinto de Europa. Me llamo Eduard Serra, hoy es 3 de septiembre del 2025. Bueno, pues ahora corresponde explicar de qué tema va a tratar este vídeo. Y este vídeo, desde luego, es la segunda parte del capítulo 6 del proyecto Nación, Nacionalismo y Relato Histórico. Y en este sentido, al ser la segunda parte del capítulo 6, se hablarán de los mismos temas que del capítulo 6. El trabajo en el capítulo 6, la primera parte del capítulo 6, se dejó a medias porque consideraba que el vídeo ya duraba 1 hora y que era mejor, pues, hacer una segunda parte para concluir el capítulo. Y bueno, y se debe decir que la perspectiva que se va a tomar aquí es la de analizar los valores desde un libro, desde los criterios que nos da Riccioli y Frondizi en qué son los valores. Bueno, esta imagen se ha visto al revés porque trabajo en modo espejo, pero bueno, de todas formas pondré un recuadro con la portada del libro, pero estacionada aquí, y así se podrá ver la portada del libro de una forma correcta. Bueno, en todo caso se seguirá el trabajo del capítulo 6 y por ello recomiendo que se vea la primera parte del capítulo 6. No voy a hacer un resumen y quien quiera ver un resumen, pues más o menos al final de este vídeo, pues sí habrá unas conclusiones y estas conclusiones también servirán de resumen. Pues básicamente es esto. Y ahora seguiremos con el trabajo a partir del índice que me preparé y que mostraré en pantalla. Pues bien, ahora nos vamos al punto 10, que trata de la polaridad de los valores. Según Frondizi, y bueno, y también ese sentido común, pues a cierta medida, pues según Frondizi los valores son polares y existen valores positivos y negativos. Bueno, pues de algunos valores, de alguna forma, se pueden decir que son positivos y negativos o son antivalores de forma absoluta, y solamente pensar en un valor nos viene a la idea inmediatamente el antivalor, aquello que no es el bien, y no solo aquello que no es el bien, sino aquello que se contrapone al bien. Bueno, pues en todo caso, pues la polaridad del bien estaría en el mal, o sea que el bien sería el valor y el mal el ante el valor. La sabiduría sería el valor y la ignorancia sería el antivalor. La libertad sería el valor y la esclavitud sería el antivalor. La verdad sería el valor y la mentira el antivalor. Y la belleza sería el valor y la fealdad sería el valor. Y esto sería básicamente una polaridad absoluta, ya que casi es una polaridad conceptual, básicamente. Así que aquí en este sentido hay poco que discutir. Pero hay otros valores que según el contexto, según como se los contemple, pues solo son antivalores en función de este contexto. Así, de la misma forma que se ve inmediatamente que la libertad y la esclavitud son antivalores de forma absoluta, pues en el contexto, por ejemplo, del debate por el aborto, pues la libertad y la vida de alguna forma pues se aparecen, o el derecho a la vida aparecen como antivalores, en el sentido de que desde el punto de vista de la libertad, pues existen limitaciones al derecho a la vida, y desde el punto de los... Ya estoy hablando del debate sobre la cuestión del aborto, y dentro de los que defienden el derecho a la vida bajo cualquier condición dicen que se debería limitar la libertad. En todo caso, aquellas personas que defienden el derecho al aborto sin restricciones, bueno, en todo caso, en general, aquellas personas que defienden el derecho al aborto, pues el derecho a la vida está limitado. Y está limitado porque consideran, en muchos casos, en casos extremos, y que ahora incluso se puede decir que son la mayoría de los casos, pues se considera
que el derecho a la vida está limitado en el sentido de que, en primer lugar, no se considera vida a la persona no nata, al feto. Por lo tanto, no se considera vida en el sentido de persona, en tanto que haya adquirido su condición de persona. Por lo tanto, el feto solo sería una especie de apéndice de la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene la libertad para deshacerse de ese apéndice cuando quiera. Pero para los que defienden el derecho a la vida, el feto tiene, desde el momento mismo de su concepción, pues ya tiene un estatus moral y por lo tanto no existe ninguna libertad que rija el derecho a acabar con aquella vida. Y dan, por ejemplo, otras opciones. Bueno, si no quieres tener el hijo, pues no, pues haz que nazca y ya se ocupará otra persona de él, otra persona que se quiera ocupar de él, pero darle el derecho a la vida, sea cual sea la circunstancia. Bueno, pues en este caso desgraciadamente es un debate muy cruel en el que se hacen hombres de paja tanto en una dirección como en otra, se hacen retratos ridículos. Desde el lado del abortismo se hacen retratos ridículos de los que defienden el derecho a la vida incluso de los nonatos, y desde este lado se pueden hacer retratos ridículos de los que defienden, retratos ridículos de los que defienden el derecho al aborto. Pero en todo caso, aunque sean retratos ridículos, sí que hay gente que coincide dentro de ese ámbito, sí que hay gente que coincide con este retrato ridículo, y aquí también hay gente que coincide con este retrato ridículo. Así, por ejemplo, los que defienden la libertad al aborto pues identifican a los pro vida con personas reaccionarias, ultracatólicas, y que además están vinculadas a ideas militaristas y al capitalismo y a la explotación, y te dicen, bueno, sí, vosotros queréis que nazcan los niños para después explotarlos e incluso mandarlos a la guerra. Bueno, pues esto es, aunque realmente pueden haber personas así, evidentemente, pues no es todo el cuadro de los que defienden el derecho de la vida del feto antes que la libertad de la mujer a nacer. Porque puede ser perfectamente una persona que esté en contra del aborto y ser ateo, no ser para nada cristiano, ser progresista por lo menos en el hecho de considerar que el trabajador debe de tener unas buenas condiciones laborales, que el trabajador puede, como todos, tiene un derecho a la educación, que tiene un derecho a la sanidad, etcétera, ¿no? O sea, que este retrato, que este hombre de paja es totalmente infundado, aunque en algunos casos es coincida. Y por otro lado también se dice que los que defienden el aborto también son animalistas y que confieren más dignidad y estatus moral a una gallina, a un pollo, a un cerdo y a una vaca que a un niño nonato. O sea, que en algún caso también es así. Hay verdaderamente personas que defienden el aborto y después no puedes tocar ni de la gallina ni el huevo, no puedes comerte ni el huevo. O sea que de alguna forma, pues, este retrato también coincide con la imagen que tenemos de algunas personas asociadas a la defensa del derecho al aborto, y considerando que este retrato es auténtico. Pero esto también sería hacer un hombre de paja, porque no todos los que están en este ámbito pues realmente piensan así. Básicamente es la idea. Aquí evidentemente no quiero posicionarme ni a favor de un lado ni de un otro, sino lo único que quiero remarcar es que el contexto también hace que unos valores se contrapongan a otros. En realidad, los que defienden el derecho al aborto te dirán que no están en contra de la vida, pero claro, no se puede estar en contra de la vida solamente de algunos. En fin, se está a favor de la vida de todos o de nadie. Pero claro, ellos también te dicen, claro, es que los fetos no son nadie. Bueno, esa es su posición. Y bueno, y aquí lo que hay que marcar es este hecho. Y aquí también hay que decir que muchos
que se asocia inmediatamente a los conservadores al derecho a la vida, pero resulta que el partido más neocon del mundo, que es el Partido Demócrata, pues precisamente defiende el derecho al aborto. Bueno, aquí habría que ver todo el negocio además que hay detrás del derecho al aborto, porque hay cientos de miles de clínicas dedicadas a esto, y hay un negocio, y después también está el tráfico de células madre de estas cuestiones. Pero en todo caso, no se puede asociar a todas las personas que defienden el derecho al aborto pues con estas prácticas ilegítimas, y tampoco se puede asociar a todos los que defienden el derecho a la vida a los ultraconservadores y los fascistas porque además los fascistas no estaban en contra del aborto, ni siquiera estaban en contra de la eutanasia. Pero bueno, básicamente es hacer estas reducciones absurdas, pero básicamente aquí lo que se quiere denotar es que el contexto también hace que los valores cambien de significado y generen una polaridad dentro de ese contexto. En todo caso, sobre este punto, solo me falta decir que te dirán, bueno, los que defienden el derecho a la libertad de abortar te dirán, es que es de sentido común, que el niño forma parte de la mujer, es de sentido común que la mujer tenga acceso al derecho al aborto sin restricciones. Pero claro, es de sentido común para ellos que tienen sus valores. Por lo tanto, como los valores configuran el supuesto sentido común, lo que para ellos es sentido común, para los que defienden la posición contraria es un absurdo, porque lo ven desde otra perspectiva, tienen sus propios valores y el sentido común es distinto. O sea que no existe un sentido común en este sentido. Existe un sentido común en función del contexto y de los valores de cada uno. Así, lo que para uno puede ser de sentido común, para el otro puede ser un absurdo, y viceversa. Y esta es básicamente la idea que hay que tener, porque al final quien decide lo que parece de sentido común son los valores, precisamente. Después, sobre el siguiente punto, que es la dicotomía entre progreso y tradición, pues se considera inmediatamente que el progresismo es lo contrario del tradicionalismo o de la tradición. Por lo tanto, actualmente el contexto es este. Tenemos esta visión de lo que es progreso y tradición, pero este no es el único contexto desde el que se puede hacer la dicotomía entre progreso y tradición. Y en primer lugar, porque la idea de progreso es relativa. Por ejemplo, yo quiero ir hacia París. Pues si voy hacia París y mi meta es París, progresaré si tomo la carretera del norte y empiezo pues a circular desde Barcelona en dirección norte, pues hacia París. Entonces estoy progresando. Pero si mi idea de progreso está representada por Madrid, si yo voy hacia París, pues resulta que no estoy progresando, que estoy retrocediendo. Claro, para una persona el progreso puede significar ir hacia París, y para otra persona el progreso puede significar ir hacia Madrid. Así que en primer lugar la idea de progreso es relativa. Pero en todo caso, ya hablando de lo que se considera hoy como progreso, pues resulta que esta dicotomía no está tan clara, porque por ejemplo para la etnoecología es necesario el progreso. Ellos entienden el progreso como el progreso científico, el progreso técnico, el progreso del bienestar, más o menos lo que entendemos hoy por sentido común de progreso. Pero también te dicen que este progreso, sin las raíces en el pasado y sin raíces en la tradición, es muy problemático. Yo diría que sí que es tan problemático que ha producido aquello que se llama la posmodernidad, y aquello que para Nietzsche sería el nihilismo.
Pero bueno, yo no le llamo nihilismo, le llamo los valores de la rata. Hoy en día están dominando los valores de la rata, o sea, que no es un nihilismo ya, porque ya he dicho que bajo ningún concepto nadie está sin valores. Pero en todo caso, lo que dice la etnoecología, que para hacer un progreso fiable, para alzar una modernidad y para crear una ciencia bien fundamentada y para crear una vida humana automáticamente libre, independiente y consciente de su propia identidad y de su propia vida, hay que mirar hacia atrás y hay que ver la tradición como un bien que tenemos, como un bien que de alguna forma debemos ser conscientes de él, debemos respetar, debemos conocerlo, incluso en algunos puntos hay bienes de la tradición que se deben recuperar. Y dicen que en este sentido tendremos que la modernidad dejará de ser posmodernidad y se convertirá en un progreso realmente eficiente que sustentará las bases para unos criterios de identidad sanos, para unos criterios de libertad sanos y para unos criterios de sociabilidad sanos. O sea, básicamente esta sería la idea de los en ecología. Y yo en este sentido estoy de acuerdo y además es más o menos a lo que esperaban los románticos. Si veis mis vídeos, cuando hablo esta comparación con el romanticismo, quien quiera ver mis vídeos sobre Schiller, pues podrá entenderlo perfectamente. Y después también está otros valores que en determinado contexto, por ejemplo, desde el punto de vista de los liberales, pues igualdad y libertad se contraponen. La libertad se contrapone directamente a la igualdad. En todo caso, los liberales solo quieren igualdad de oportunidades, después que cada uno, pues a partir de esa igualdad de oportunidades, realmente con su capacidad de lucha, con sus habilidades y con todas aquellas habilidades que la naturaleza le haya dotado y con todas aquellas habilidades que él se gane a través del esfuerzo del trabajo, pues se gane una exposición en la escala social. Claro, si a ello le contraponemos la igualdad, pues resulta que esta igualdad es un atentado a la idea de la libertad de los liberales. Pero en todo caso, yo también considero que la igualdad y la libertad no tienen por qué estar en contraposición, sino que de alguna forma se han de autolimitar, se han de establecer unos ciertos límites a la libertad y la igualdad. Bueno, en todo caso también los liberales dicen que la libertad también tiene sus límites y los límites están en el respeto a las demás personas. Pues partiendo de esta misma idea, se puede considerar que para que haya una auténtica igualdad de oportunidades, pues también debe haber una buena educación y que el Estado ha de proveer y ha de garantizar esa buena educación para todos. Por lo tanto, también en este sentido, pues vemos que la libertad y la igualdad, aunque en determinados contextos pueden parecer contrapuestos, pues no se contraponen de forma absoluta. Pues básicamente esta es la idea general. Existen polaridades absolutas y existen polaridades dependiendo del debate en el que se esté y depende del contexto desde el que se esté mirando, pues la dicotomía de valores o la polaridad de los valores. Básicamente esta es la idea. Ahora voy a hablar de lo que se llama la plasticidad de los valores. Bueno, en primer lugar, según el punto 11, cada entorno cultural, cada comunidad puede tener su propia tabla. Para Frondizi no habla de escala o constelación axiológica de valores, sino que habla de tabla de valores y dice cada comunidad puede tener su propia tabla, escala o constelación de valores. En general, los valores fundamentales, bien sabiduría, belleza, valor, verdad, están compartidos por todas las culturas, pero pueden variar de posición a la escala. Bueno, esta es una hipótesis que más o menos apunto y que después más o menos se confirmará o no, o puede variar también en función de lo que se analice de la psicología social de valores, porque claro, que los trabajos de la psicología social de los valores son trabajos de campo y están hechos a base de encuestas y todo,
y bueno, nos servirán para ver si hay una correspondencia, ¿no?, entre más o menos lo que se está explicando ahora y lo que dicen estos trabajos de campo. En todo caso, pues aquí se parte de una idea que los valores no son entidades con un significado claro, como si fuese una definición. Es un significado mucho más difuso. Aunque tienen un significado y un sentido profundo, de alguna forma son como una especie de nebulosa en la que hay un centro de significado y después, pues, a partir de ese núcleo de significado, pues hay una especie de niebla difusa que cada vez se va haciendo más difusa, más difusa, más difusa, y dentro de esa niebla pues pueden aportarse sentidos nuevos, significados nuevos o maneras de entenderlo diferentes. Así, pues a partir de ese criterio pues hablamos de plasticidad de los valores. Esto significa de alguna forma que los valores se pueden adaptar a cada escala y a cada situación y cambiar de significado, incluso cambiar de posición en la escala atendiendo a las necesidades de cada sociedad, al entorno de cada sociedad y a las vicisitudes en que se encuentra una sociedad. Pues claro, no es lo mismo una sociedad que está viviendo en paz y armonía que una sociedad que está en guerra. Pues esta guerra o esta paz y armonía le obligarán, pues, de alguna forma a modificar su jerarquía de valores, aunque sea de forma temporal. Pues básicamente, pues claro, porque si una sociedad está bajo una amenaza, pues su primera prioridad será la de liberarse de esta amenaza y la de salvar su existencia. Pues bueno, en relación con el entorno cultural, los valores cambian de sentido o significado dependiendo de la posición que ocupan en la escala. O sea, de alguna forma se dice que los valores, en atención a la situación en la que vive cada comunidad, cada persona, pueden ir cambiando de lugar en la escala. Pero además que cada sociedad tiene su propia escala. Y esto hace, y dependiendo de la ubicación que ocupen en la escala, esto hace que los valores vayan cambiando a su vez de significado. Por ejemplo, imaginémonos un triángulo con 3 vértices y arriba del vértice está el valor A y abajo están el valor B y el C. Pues claro, el significado, o más bien el sentido del valor B y C, pues dependerá del sentido y el significado que le otorga esa cultura al valor A. Así, el sentido y el significado de B y C está sometido a las exigencias de lo que marca el valor A. Pero claro, si cambiamos el valor A de posición y lo ponemos abajo del vértice y arriba ponemos al valor B, pues tanto C como A cambiarán de significado en función de lo que dictamine el valor B. Y a su vez, si añadimos otro a la escala A, B, C, le añadimos un valor Z que está por encima de A. Ahora imaginemos el triángulo. Arriba del vértice está la A y después trazamos una línea recta para arriba señalando el valor C, pues nos daremos cuenta que el valor A tendrá que cambiar de significado y a su vez esto hará que cambie el significado del valor B y el C. Así que el significado del valor C y B de alguna forma están condicionados por los valores A en primer lugar y después por los valores C, pero al que dotará de sentido a toda la escala de general será el valor Z. Básicamente, pues esto es una manera de entender la plasticidad de los valores y ahora vamos a ver ejemplos más concretos. Bueno, pues por ejemplo vamos a poner el ejemplo de una empresa. Bueno, aquí estoy hablando en relación de las funciones sociales, o una empresa o mejor una institución militar. Pues bueno, supongamos, ya sabemos que la empresa tiene sus valores y la institución militar tiene otras. Pues los valores de la empresa pues son la eficiencia, la cadena de mando, el conocimiento técnico. Todos estos son los valores que ha de tener una empresa para que funcione, a los cuales ha de atender la empresa para que funcione. Pues la institución militar pues también tiene sus propios valores, pues uno de ellos será también el de la eficiencia y sus funciones, el de los conocimientos técnicos de las artes militares y también el conocimiento de las sociedades, tanto la suya como
como de aquellas contra las cuales se supone que se ha de enfrentar. También ha de tener un conocimiento técnico sobre armamento, y más hoy en día, sobre programación, sobre inteligencia, sobre redes sociales y todo eso, ¿no? Han de tener todos estos conocimientos. Pero claro, no es lo mismo que estas instituciones, la empresa y la sociedad, estos valores, no es lo mismo que estos valores estén al servicio de estas instituciones, estén al servicio de una sociedad democrática que de una sociedad dictatorial, porque automáticamente vemos que el sentido de las funciones sociales cambian inmediatamente, el significado de las funciones sociales, porque claro, aunque en teoría los valores de la empresa y los valores de la institución militar sean los mismos en una sociedad democrática que en una sociedad dictatorial, porque en las dos continúa funcionando el principio de eficiencia y el principio de jerarquía de mando y el principio de conocimiento técnico, pues claro, no es lo mismo ponerse al servicio de una sociedad que defiende la libertad que una sociedad que defiende una dictadura y un poder totalitario y un poder arbitrario. Por lo tanto, el sentido, por ejemplo, de la institución militar en una sociedad democrática y supuestamente democrática y supuestamente libre será el de la defensa de la libertad, mientras que el sentido final de la institución militar en una sociedad dictatorial pues será el de defender a la dictadura, y si para ello de utilizar la represión, ha de utilizar la represión, y si además ese poder le pide que hay que invadir un país para controlarlo y saquearlo, pues estará al servicio pues casi del crimen, o sea, pasará a convertirse casi en una especie de organización criminal. Pues básicamente esto es la idea que tenemos que entender en relación con las funciones sociales. Además vemos que en función de cada cultura, poner los ejemplos de una sociedad democrática y una sociedad dictatorial o una sociedad teocrática, por ejemplo, ya vemos que también el significado de las funciones sociales también cambia, porque en una sociedad teocrática, pues una de las funciones sociales del ejército pues será también defender los valores de esa sociedad teocrática, y aquel que se oponga pues también intentará de alguna forma represaliarlo. Pues básicamente viene a ser la idea, y aquí se entiende un poco al mismo tiempo cómo cambian de significado los valores en función de la sociedad. En este punto B podemos entender cómo cambian los valores en relación con la sociedad y en relación también con las funciones sociales. Ahora pasaremos a verlo en relación con la situación. Bueno, pues en relación con la situación, pues podemos entender que no es lo mismo que una persona, con una sociedad o con una comunidad esté viviendo unas épocas de bonanza en la que hay buenas lluvias. Por ejemplo, imaginémonos una comunidad agrícola, que esté viviendo en una época en la que hay buenas lluvias, en la que hay buena cosecha, en la que el clima ha sido bueno, en la que todo es feliz y genial, y que que no hay, la gente no pasa penurias. Pues esta gente pues puede dedicarse al arte, tendrá excedentes. El excedente es un criterio que también define lo que puede hacer o lo que debe hacer en cada momento, porque los valores no solo se trata de lo que se puede hacer y de lo que se quiere hacer, sino de lo que se debe hacer en relación con lo que se puede hacer. Pues básicamente, pues aquí entendemos que los valores también han de cambiar en función de la situación, porque claro, si vemos que esta misma comunidad pues está atravesando una época de penuria, en la que hay poca cosecha, en la que se ha de administrar el grano de una forma casi que se ha de reaccionar, y que se han de buscar, por ejemplo, recursos, pues no puede actuar de la misma manera, no puede dedicarse tanto al arte, o sea, tiene los recursos limitados, entonces no puede mantener gente que se dedique al arte, se ha de dedicar a la supervivencia. Y el sacerdote o el encargado pues será el encargado de repartir el grano en función de las prioridades que tenga esa sociedad. O sea,
Tendrá que decir, pues, tú que tienes tantos hijos, pues te corresponde tanto grano, tú que no tienes ningún hijo, pues te corresponde tanto, o sea, tendrá que repartir en función de las necesidades. Así que vemos que cambian las prioridades en relación de cuando hay una época de bonanza, porque además podrá darle mucho grano al artista para que haga buenas obras de arte y que haga buenas estatuas para llevar al templo para que el dios esté contento. Pues básicamente que habrán cambiado los valores, las escalas de valores. De alguna forma, como dictamina la teoría de la utilidad marginal, que al final es básicamente cuanto más escaso es un bien, pues más valioso es un bien útil, evidentemente. Cuanto más grano hay, menos valioso es el grano y por lo tanto se puede dedicar a otras esferas de la vida que no sean las de la supervivencia. Pues básicamente esta es la idea y esto define las condiciones materiales. Vemos cómo condicionan perfectamente, como dice el materialismo, las escalas de valores. Porque también sostengo que no solo los valores juegan el papel en la historia, también otras condiciones. Pues básicamente esta es la idea de lo que es la situación. Y una persona pues que tiene una buena situación económica, pues no podrá dedicarse lo mismo que a la que tiene una situación más mala económicamente. Pues a lo mejor la persona que tiene una mala situación económica tendrá que dedicarse a buscarse otro empleo, a tener un doble empleo para poder sobrevivir. Incluso puede pensarse que con 2 empleos pues igual lo pase mal, sobre todo si tiene 2 o más hijos, pues incluso con 2 empleos pues igual no llega a final de mes, mientras que otra persona que gana un buen sueldo y tiene más tiempo libre y con un buen sueldo pues puede dedicarse a estudiar, puede dedicarse a pintar, puede dedicarse pues a otras cosas, a viajar, cosa que no se puede permitir. Cosa que no se puede permitir esa persona que tiene que estar pluriempleada para sobrevivir. Así vemos que la escala de valores cambia en función de la situación. Y esto es otra cuestión. Finalmente, pues tenemos que ver en relación con las condiciones del sujeto. Claro, no se puede. Cada sujeto tiene sus propias necesidades y sus propias responsabilidades. Claro, en una empresa no se le puede exigir las mismas responsabilidades a una persona que está apretando tornillos en una obra. Por ejemplo, pongamos una obra de ingeniería, pues no se le puede pedir la misma responsabilidad al señor que está apretando tornillos que al ingeniero. El ingeniero ha de velar para que todo funcione bien y los especialistas y los técnicos y los encargados han de velar para que todo esté bien. Así que la responsabilidad cuando se cae un edificio, al primero ya dicen los arquitectos que cuando se caiga un edificio vale más que te pille a ti debajo, porque lo que te viene después puede ser peor que el hecho de que se te caiga el edificio encima. Pues básicamente está la idea, pero también existe otro ejemplo. No se le puede exigir lo mismo a un niño que a una persona adulta, por ejemplo. Aunque en una sociedad defienda los principios de libertad, pues no puede darle la misma libertad a un niño que a una persona adulta. Un niño no es consciente de todos los peligros en los que se puede encontrar en la sociedad, por lo tanto hay que darle una libertad para que se desarrolle. Es necesaria que el niño tenga una cierta libertad para que se desarrolle, porque si no, no se desarrolla de forma adecuada, pero también hay que controlar esa libertad. Y tampoco es lo mismo que te mienta un niño que te mienta una persona mayor. Así la exigencia del valor verdad es mucho mayor. Esto es uno de los ejemplos que pone Frondizi. Es mucho mayor una persona adulta que la de un niño, porque si un niño te empieza a hablar de brujas y de hadas y todo eso, pues tú dirás, no, hijo mío, no, que las brujas no existen, que solo son cuentos para que tú puedas aprender pues las lecciones morales de este cuento. Pero claro, si una persona mayor te viene y te empieza a explicar historias de brujas y de hadas, pues le dirás, pues pensarás que esta persona te está tomando el pelo, o que en todo caso pues debe ir a visitar inmediatamente a un psiquiatra. Y tampoco es lo mismo que te mienta un niño que te mienta una persona mayor. Básicamente le puedes exigir lo mismo que te mienta acerca de si ha sido el niño o el perro quien ha roto el jarrón, o si te has sido fiel o no en la relación de pareja. O sea,
son cosas distintas, o que mientan en un juicio criminal. Evidentemente, si como testigo mientes en un juicio criminal, eso puede tener incluso una responsabilidad penal. Claro, esta responsabilidad penal no se le puede exigir a un niño. Aunque un niño haga testigo en un juicio, pues el juez no le va a pedir responsabilidad penal al niño, porque atiende a las características psicológicas del niño, etcétera. Además, las preguntas se deberán de hacer de una forma muy distinta a una persona adulta que a un niño. Pero no solo es eso, también la exigencia de responsabilidad moral y los valores a los que debe someterse las personas son distintos. Porque claro, podemos decir, es que una persona, esto es uno de los dilemas que se le plantea a Kant. No es lo mismo el hecho que una persona deba siempre decir la verdad que el hecho de excusar ciertas situaciones en las que precisamente el deber no sea no decir la verdad. Porque, por ejemplo, tú supongamos que tenemos un amigo que tú consideras que está siendo perseguido injustamente por la justicia, en el caso de que estés viviendo una dictadura. Y este amigo, pues sabes que se ha escondido en tal sitio, en tal otro, porque tú de vez en cuando le llevas comida para que pueda sobrevivir. Y te venga la policía y te diga, ¿dónde está esta persona? Porque además sabes que si lo cogen igual lo llevan a fusilar. Pues por lo tanto, pues tú dirás, oye, pues no lo sé, pues yo me parece que tal día estaba por allí, no sé, no lo sé seguro, no puedo decir dónde está. Claro, estás mintiendo. Pero claro, en este caso el deber moral, es decir, la verdad, la situación atiende, en este caso, pues quizá el deber moral sea el de no decir la verdad. Lo que te dice Kant de alguna manera para solventar el problema es que yo sepa no está ni aquí, ni allí, ni allí, sin mencionar el sitio. Tú estás diciendo la verdad. Estás diciendo que no está aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allí, pero no estás diciendo que no está allí. Claro, esta mentira, en cierta medida, aunque no estés diciendo una mentira y si te preguntan, pero bueno, ya sabemos que no, si te dice el policía, ya sabemos que no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Pero ¿sabe usted dónde está? Entonces, claro, atendiendo al imperativo categórico de decir la verdad, pues tú tendrás que decir, sí, está allí. Sí que tendrás que decir, sí que lo sé. Entonces te preguntará, ¿dónde está? Pues atendiendo el imperativo categórico de la verdad, pues tienes que decirle dónde está. Pero claro, en este caso, aquí hay un conflicto de valores muy grave. Y esto es una de las críticas que se le hace a Kant. Pero básicamente Kant te da la solución, me parece recordar que la solución que te da es la de intentar la de no mentir, la de no mentir sin llegar a decir la verdad, pues básicamente sin llegar a decir el hecho concreto. Pues básicamente se trataría de decir que tú no sabes, de no decir que tú no sabes dónde está, sino de decir que no está aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni que se esconde en tu casa. Puedes decir, no, es que en casa no está, no se esconde aquí, porque en realidad se está escondiendo en otro sitio. Pero bueno, aquí vemos que la situación también exige que haya una reversión en los valores, en atención a un determinado criterio de justicia, y ese determinado criterio de justicia es el de defender los intereses de una persona que tú consideras inocente. Básicamente, esto son lo que se refiere al cambio de la jerarquía de valores, también en relación a la situación. Bueno, conseguí al final un PDF del libro de Frondizi. No lo tengo completo, pero bueno, el último capítulo sí que está completo. Y bueno, y esto nos ayuda un poco a compartir el texto. Bueno, y hay un punto que un poco explica lo que he estado explicando hasta ahora de la situación y nos dice, además de los elementos subjetivos y objetivos, me refiero al hecho, en este caso se refiere al hecho de que el valor aparece de la relación entre el objeto y el sujeto, entre la necesidad que tiene el hombre de los objetos
y del valor que le atribuye en función a la estructura misma del sujeto, en que si este objeto, por ejemplo, se puede comer o no se puede comer, o se puede beber o no se puede beber, o si eso es un cuadro o una piedra, etcétera. Pues en función de la objetividad del objeto, pues el hombre le puede añadir los valores correspondientes, y esto ya lo hemos hablado. Pero bueno, además dice de esto que no es lo mismo tomar un vaso de cerveza con un amigo, o sea, a la hora de valorar un bien, también depende de la situación. No es lo mismo tomar un vaso de cerveza con un amigo que con un enemigo, o solo o acompañado, en el propio país o en el extranjero. Igual en Alemania la misma cerveza que nos bebemos en un bar aquí en España o en Barcelona o en Madrid, pues no sabe igual que si no lo bebemos en Baviera, y a lo mejor es la misma cerveza que nos bebemos aquí de importación. Bueno, también influye el tipo de educación gustativa que hemos recibido, la tradición y el prestigio de la bebida, también influye en nuestra psicología para que lo valoremos de una forma diferente. Y después una cantidad de elementos culturales y sociales que constituyen la historia de la sociedad y la cultura en que vivimos, influyen en el agrado que tengamos al beber un vaso de cerveza. Bueno, esta es una reflexión acerca de lo que acabamos de hablar en relación con la situación. Es otro ejemplo. Bueno, y aquí vemos que otra vez entra el elemento de los valores superiores e inferiores, y en el de la objetividad relacionada con los valores superiores e inferiores. En cierto sentido, pues nos dice que cuanto más alto está en la escala de valores un valor, más fuerza ética tiene, más nos obliga de alguna forma, aunque no nos puede obligar de una forma absoluta, más nos obliga. Y nos dice, la exigencia del aspecto objetivo es mayor en el plano ético o estético que en el agrado, porque a medida que se extiende la escala de valores se acrecienta el elemento objetivo, mientras que nuestras condiciones fisiológicas y psicológicas, sed, fatiga, enojo, tienen mucha importancia en el orden del agrado, ceden su predominio a las exigencias objetivas del plano ético. La altura del valor se podría medir por el mayor o menor predominio de la objetividad. Bueno, esto en cierto sentido significa que la exigencia de respetar a la persona no es lo mismo que la exigencia de tener que te gustarte una cerveza. O sea, no tiene importancia que te guste o no te gusta una cerveza, mientras que es muy importante el hecho de respetar a una persona. Me refiero de respetar en el sentido al menos de no maltratarla, de no humillarla y de no pues ponerla en peligro. Así, en este sentido, pues aquí hay un criterio de objetividad en el valor superior, que es el valor del respeto hacia las personas, que el valor del agrado ante la cerveza. Bueno, esto es otra cuestión de que aquí nos recuerda Frondizi y de la que también hemos hablado. Bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar, bueno, mejor dejaré hablar a Frondizi por mí, es el de la separación que hacen ciertos autores a la hora de estudiar los valores. Aunque puede haber una separación de estudio metodológica legítima, que es el de estudiar los valores sociales, los valores culturales, los valores religiosos, y separarlos, los valores individuales, se puede abordar el estudio de los valores de diferentes criterios y ver diferentes tipos de valores. Pues considero que según cómo se haga se puede llegar a un gran error y se puede llegar a no comprender correctamente cómo funcionan los valores. Y así Frondizi, ya he dicho que dejaré hablar a Frondizi, nos dice que un determinado valor no se da, por otra parte, con independencia de los demás valores. La belleza de una catedral gótica no se puede separar del valor religioso que la inspira, la calidad estética de un mueble, de su utilidad, la justicia de una sentencia, de las consecuencias de su aplicación. Por lo tanto, se ha de decir que los valores, sea de la dimensión social o cultural a la que pertenezcan, ya sea los valores
del amor, los valores de la justicia, los valores de la política, los valores de la religión, los valores de la estética, no van por separados. Todos están interconectados dentro de una sociedad y dentro de un entorno cultural. Y aunque metodológicamente, pues, el separarnos, aproximarnos a los valores y clasificarlos desde determinados criterios nos puede ayudar a entenderlos, si se separan y si se analizan de forma desconectada con los otros valores, o los valores que pertenecen a las otras dimensiones de la existencia, pues se está cometiendo un gran error. Y ahí tengo un punto de debate con unos teóricos nórdicos bueno, un debate teórico, porque me dedico a analizar el documento que emitieron acerca de la diferencia entre socialidad y culturalidad, y que lo tratan como si fueran esferas absolutamente distintas. Pues bueno, yo lo que se dice aquí es que para comprender los valores hay que comprender que sea cual sea los valores y sea cual sea la dimensión a la cual pertenecen, todos estos valores están conectados, íntimamente ligados. O sea, no se pueden separar los valores estéticos de los valores sociales, de los valores culturales, de los valores individuales. Todos están ligados y todos están vinculados en función de una unidad, y al final hay un valor superior que los gobierna a todos y el que le da sentido a todos los valores, tanto los religiosos como los éticos, como los estéticos, como los sociales, como los deportivos, como cualquier tipo de valor, como los empresariales, como los militares. Todos al final están subordinados a unos valores superiores y no se pueden estudiar de una forma así y separar de una forma inconsciente. Aunque para su estudio se deben separar, hay que estudiarlos también en relación con los otros valores pertenecientes a las otras esferas de la vida. Bueno, y ahora llego a unas conclusiones provisionales que he anotado y acerca de todo lo que se ha dicho, y son conclusiones que extraigo yo y que más o menos de momento nos servirán para adentrarnos en el mundo de los valores desde el punto de vista de la psicología social. Pero bueno, básicamente esto es lo que considero yo que son los valores. En primer lugar, considero que los valores son como modelos. O sea, modelos de cómo deben de ser las cosas y las sociedades y las personas. O sea, de alguna forma, a través de los mitos nos describen situaciones ideales, personas ideales, sociedades de oros, o el paraíso o paraísos futuros. Pues esos modelos pues se convierten en valores en tanto que mueven nuestra acción a esencias modernas. Nos dicen cómo deben ser las sociedades en este sentido, y nos lo pueden decir tanto en un plano moral como en un plano estético. Por ejemplo, no solamente nos dicen cómo deben ser desde un punto de vista, es que tienen que ser así porque esto es lo justo, sino también podemos hablar lo mismo desde criterios estéticos. Pues a mí me gustaría, también se puede decir, y estamos hablando también igualmente de valores, el tener que decir, a mí me gustaría que las cosas fuesen así, me gustaría que la impresora fuese así, me gustaría que la casa que me voy a comprar fuese así, me gustaría, por ejemplo, que tuviera una piscina, me gustaría que hubiera en el jardín tuviera muchos árboles, o que no hubieran árboles, que solo hubiera un césped. Pues de alguna forma son modelos de lo que creemos nosotros ideal, tanto desde un punto de vista racional y desde un punto de vista ético, como de un punto simplemente de vista estético o de agrado, de alguna forma. Así, esta es la conclusión que he de tener. Por lo tanto, las cosas consideramos que las cosas tienen valor en tanto que apuntan a esos modelos ideales, las cosas y las sociedades, aquellos. Por lo tanto, consideramos que ese tipo de sociedad es valorosa, y todo aquello que se encamina a crear aquel tipo de sociedad ideal, pues tiene valor, mientras aquello que se encamina a crear la sociedad contraria, pues no tiene valor, al contrario, es un desvalor. Y las cosas que no se ciñen al modelo que tenemos creado de ella, al modelo estético, por ejemplo, que tenemos idealizado, pues no tiene valor o tiene menos valor, y no nos sentiremos vinculados emocionalmente a ello. Bueno, en este sentido ya lo he dicho, que aquello que apunta hacia la dirección contraria a lo que nosotros consideramos ideal son antivalores, son el negativo.
Después también he de decir, bueno, he de seguir diciendo que los valores son creencias, ya hemos dicho que son creencias y que no están fuera de un sistema de creencia. Los valores son los metros a la persona, lo acabamos de explicar. Existen los valores límites y secundarios, lo mismo. Los sistemas de creencia están ordenados y dotados de sentido en función de los valores límite, o sea que los sistemas de creencia nos marcan los ideales de cómo deben de ser las cosas y todos los bienes pues han de estar orientados a crear aquel modelo, o sea que de alguna forma dan sentido a todas las cosas. Y bueno, es más o menos un poco lo que he dicho, pero básicamente lo que aquí se debe considerar es que los valores están ligados a a la esfera del deber. Nos indican el modelo de cómo deben de ser las cosas en este sentido. Pues esto básicamente es la idea con la que nos debemos quedar y la conclusión con la que nos debemos quedar, la conclusión provisional a la espera de que nos adentremos en el análisis en el capítulo 7, en el análisis de la psicología social de la psicología social de los valores, no, de lo que dice la psicología social de los valores acerca de los valores. Bueno, pues esto es todo porque el vídeo ya empieza a ser otra vez largo. Bueno, perdón, quiero disculparme porque me he olvidado de una cosa importante. Y es que los valores superiores no nos dan un cuadro exacto de cómo deben de ser las cosas, nos dan unas pautas generales. Ya he dicho que es una especie de entidades brumosas, por decirlo así, que tienen un núcleo de significado, pero que este núcleo de significado se puede adaptar y por eso se puede adaptar a diferentes situaciones y a diferentes circunstancias que son plásticos de esta forma. Pues así en este sentido los valores superiores nos dan una imagen pues más o menos aproximada de cómo deben ser las cosas, una imagen ideal pero muy, muy ideal. O sea, sin concretar exactamente de cómo deben ser las cosas, porque claro, evidentemente a lo largo de la historia se adapta a las circunstancias y los valores a medida que descienden en escala se van concretando en modelos más, partiendo del significado que da el valor superior, se van concretando en modelos con más contenidos, menos contenidos formal y más contenido material, hasta que se llega a alcanzar la esfera de los bienes, que ya son directamente el contenido material. Los bienes son aquel contenido material que de alguna forma pues se parece o no a lo que marcan los valores inferiores y a lo que marcan los valores superiores. Pero en todo caso, los valores superiores es más bien un contenido formal que un contenido material. Y esto para mí es una diferencia importante. Bueno, en todo caso, lo dicho, entraremos más adelante en la cuestión en el capítulo 7. Y disculpas por no haber cerrado todavía el capítulo. Bueno, pues dicho esto, solo me queda pues desear lo mejor a todo el mundo y citaros para el próximo vídeo si os interesa el tema y si os apetece verlo. Bueno, saludos y hasta la próxima. Por cierto, he conseguido grabarlo en unas pocas horas, cosa rara.